Entrar en el mundo del pasado en inglés es como abrir un álbum de fotos, pero a veces lo más importante no es lo que hicimos, sino lo que decidimos evitar o lo que simplemente no sucedió. Para negar en el pasado simple, no basta con poner un no y ya está. En español decimos yo no vi la televisión y es súper directo, pero en inglés necesitamos a un mediador, a un guardaespaldas gramatical. Fíjate bien en la frase que tenemos aquí. I didn't watch TV. Ese didn't es la contracción de did not y es el encargado de cargar con todo el peso del pasado sobre sus hombros. Es curioso porque aunque la acción de ver la televisión ya terminó, el verbo watch parece que se queda muy relajado, sin su terminación de pasado. Esto confunde a muchísimos estudiantes porque sienten que la frase pierde fuerza, pero la realidad es que el trabajo sucio ya lo hizo el auxiliar. Y prepárate, porque entender cómo funciona este pequeño gigante es la clave para que dejes de sonar como un robot y empieces a sonar como alguien que domina el idioma. Pero ¿cómo se construye exactamente esta estructura para que nunca se te olvide? Aquí tienes la fórmula mágica, el mapa del tesoro que te va a salvar la vida. Para decir que algo no pasó, vas a usar siempre este orden. Primero el sujeto, que es la persona que hace o no hace la acción, seguido del poderoso didn't. Y después, presta mucha atención, el verbo en infinitivo. En inglés, a este didn't me gusta decirle el ladrón de tiempo. ¿Por qué? Porque en cuanto aparece en la oración, le roba la marca de pasado al verbo principal. Si antes decías I played, que es yo jugué, al poner el didn't, el verbo play vuelve a su forma base, su forma natural y tranquila. Por eso decimos I didn't play y no I didn't played. Lo más genial de esto, y es un chisme gramatical que te va a encantar, es que no importa de quién hables. A diferencia del presente, donde nos peleamos con la letra S en la tercera persona, aquí el didn't es universal. Funciona igual para he, para she, para they o para quien tú quieras. Es democrático y sencillo. Pero claro, ver la fórmula es una cosa y verla en acción es donde realmente ocurre la magia. Vamos a ensuciarnos las manos con unos ejemplos reales para que veas este contraste tan interesante. Imagina que ayer te sentías como un campeón y fuiste a la cancha. I played tennis yesterday. Yo jugué tenis ayer. Todo bien hasta ahí. Usás el pasado regular, pero luego viene la triste realidad. But I didn't win. Pero no gané. Fíjate cómo en la misma oración pasamos de un verbo con ed a un verbo totalmente limpio porque apareció nuestro amigo didn't. Lo mismo pasa si saliste con tus amigos. We went to the cinema, fuimos al cine, usamos el pasado irregular de go. Pero si la película fue un desastre, dirás, but we didn't enjoy the film. Pero no disfrutamos la película. Un error súper común que cometemos los latinos es intentar decir we didn't enjoy it, porque nuestra mente nos grita que, como es pasado, todo debe llevar esa marca. Pero recuerda, no puedes tener dos marcas de pasado en la misma habitación. Es como intentar ponerle dos sombreros a una sola persona. Se ve fatal y no tiene sentido. Pero ojo, que hay un error todavía más peligroso que delata a los principiantes a kilómetros de distancia. Mucho cuidado aquí, este es el punto donde muchos se confunden y es el error número 1 que escucho en mis clases. El cerebro humano ama la consistencia y por eso te va a insistir en que digas I didn't watch. No lo hagas. Es una trampa. Tienes que entrenar a tu oído para que entienda que didn't ya es el pasado. Es como si el did fuera un imán que absorbe toda la energía del pasado del verbo principal. Una vez que el did hace su aparición, el verbo watch queda liberado, vuelve a ser joven y libre, sin cargas temporales. Si dices I didn't watch, estás diciendo algo así como yo no hice jugué, suena redundante y pesado. El truco mental que yo uso es imaginar que didn't es un escudo.
protege al verbo para que no tenga que cambiar. Así que grábatelo a fuego. Después de didn't, el verbo siempre, siempre, siempre va en su forma base. Y ahora que ya tienes la teoría dominada, ¿qué tal si ponemos a prueba esos reflejos gramaticales? Llegó el momento de la verdad. Quiero que te pongas a prueba con estas dos situaciones. En la primera, viste a una persona pero no a la otra. Tienes I saw Barbara, but I... y el verbo que debes usar es sí. Piensa en lo que acabamos de hablar. Ya tienes el pasado en la primera parte con saw, pero ahora necesitas negar. ¿Qué auxiliar vas a usar y cómo vas a dejar ese verbo sí? En la segunda frase hablamos de un horario de trabajo. They worked on Monday, but they... y el verbo es work para referirte al martes. No te dejes engañar por el worked del principio. Tu misión es transformar ese work en una negación de pasado perfecta. Tómate un segundo, respira y recuerda quién es el que manda en las negaciones. ¿Ya lo tienes en tu cabeza? Vamos a ver si piensas como un experto. Aquí tienes los resultados. La primera queda como I saw Barbara, but I didn't see Jane. ¿Viste qué bien suena? Saw es el pasado de la afirmación, pero en la negación usamos didn't see. El verbo see vuelve a su forma original. En la segunda, la respuesta correcta es They worked on Monday, but they didn't work on Tuesday. Nada de didn't work, simplemente didn't work. Si lograste hacer este cambio mental, ya tienes medio camino recorrido. Es como aprender a andar en bicicleta sin rueditas. Al principio da miedo quitarle el ed al verbo, pero luego te das cuenta de que es mucho más ligero así. Pero claro, la vida no es solo negar y afirmar. A veces necesitamos obtener información. Y ahí es donde entran las preguntas, que tienen su propio baile especial. Pasamos ahora a una parte fundamental de cualquier conversación, las preguntas. Si no sabes preguntar, no puedes conocer gente, no puedes viajar y no puedes chismear a gusto en inglés. Para preguntar sobre el pasado, usamos la misma lógica del auxiliar, pero con un giro de trama. Mira esta pregunta. Did you go out last night? Aquí el did se lanza al frente de la batalla. Se pone al principio de la oración para avisarle a la otra persona. Hey, prepárate porque te voy a preguntar algo que ya pasó. Es como una señal de alerta. Y fíjate de nuevo en el verbo go. No usamos went, usamos go. Es el mismo fenómeno que con la negación. El auxiliar did se lleva todo el crédito del pasado y deja al verbo principal tranquilo. Es un sistema muy eficiente si lo piensas bien. Pero, ¿cómo ordenamos todas las piezas para que la pregunta tenga sentido? Aquí tienes la estructura que debes tatuarte en la mente. El orden es sagrado. Empezamos con did, luego ponemos al sujeto y después el verbo en infinitivo. Es como una coreografía. Did you sleep? ¿Dormiste? Did it rain? ¿Llovió? Did they come? ¿Vinieron ellos? Lo más maravilloso de esto es que, al igual que con el didn't, este did no cambia nunca. No importa si hablas de tu perro, de tus papás o de ti mismo, siempre será did. Es el auxiliar más fiel del mundo. Imagina que el did es como una llave que abre la puerta del pasado. Una vez que la llave está puesta al principio, ya no necesitas poner más marcas de tiempo en el resto de la habitación. Pero cuidado, que a veces las preguntas se vuelven un poco más largas y complejas. Vamos a ver cómo se comporta este did en la vida real con un par de ejemplos más detallados. Primero tenemos una pregunta sencilla de sí o no. Did your sister call you? ¿Te llamó tu hermana? Mira cómo did abre la frase y call se quedan en su forma base. Pero, ¿qué pasa cuando queremos saber más detalles, como el dónde o el cuándo? Pues simplemente ponemos esa palabra interrogativa al principio de todo.
Where did your parents go for their holiday? ¿A dónde fueron tus padres de vacaciones? Aquí tenemos un combo. Primero el where para preguntar por el lugar y luego inmediatamente el did para marcar el pasado. Mucha gente se olvida del did cuando usa where o what y dicen cosas como where your parents went. Eso suena muy extraño para un nativo, es como si le faltara el motor a la frase. El did es ese motor que hace que la pregunta avance. Llegamos al momento de la advertencia máxima. El error que hace que los profesores de inglés lloremos un poquito por dentro es el doble pasado. Por favor, grábatelo bien. Nunca digas did they went. Es un error doloroso porque estás intentando ser demasiado correcto y terminas pasándote de la raya. Como el did ya está ahí haciendo su trabajo de marcar el pasado, el verbo went debe retroceder y convertirse en go. Es como si el did fuera un jefe muy mandón que dice, yo me encargo del pasado, tú quédate normal. Así que recuerda, did they go es la forma elegante y correcta. Si dices did they went, es como decir en español, ¿hicieron ellos fueron? No tiene sentido, ¿verdad? Manténlo simple, manténlo limpio. Y ahora vamos a ver si puedes aplicar esto tú solo. Es tu turno de brillar y demostrar que ese did ya no tiene secretos para ti. Te voy a dar 2 situaciones de la vida cotidiana. En la primera, yo te cuento, I watched TV last night. Yo vi la tele anoche. Ahora tú me quieres preguntar a mí, ¿y tú? ¿Viste la tele? ¿Cómo armarías esa pregunta usando el verbo watch? En la segunda situación, te digo, I enjoyed the party. Disfruté la fiesta. Y tú me quieres preguntar si yo la disfruté. ¿Y tú la disfrutaste? Usa el verbo enjoy. Piensa en el orden. Primero el auxiliar, luego el sujeto y finalmente el verbo. No dejes que el watched o el enjoyed de mis frases te confundan. Tú tienes que construir tu propia pregunta desde cero. Revisemos esas respuestas. Para la primera situación, la pregunta correcta es Did you watch TV? Perfecto, el did al principio y el verbo watch sin la ed. Para la segunda, la respuesta es Did you enjoy it? De nuevo, el did hace todo el trabajo y enjoy se queda tal cual, en su forma base. Si lo lograste, felicidades. Has dominado una de las estructuras más importantes del inglés. Ya puedes negar lo que no hiciste y preguntar sobre lo que otros hicieron. Recuerda que la clave es la práctica constante y no tener miedo a que el verbo principal parezca demasiado simple, porque con el auxiliar did o didn't ya tienes todo el poder del pasado de tu lado. Sigue practicando estos patrones y verás cómo, muy pronto, hablar en pasado te resultará tan natural como respirar.